Puede parecer que la lucha libre es todo drama y acción, pero en realidad es muy arriesgada. Aunque la mayoría de los luchadores se ciñen al guión, algunos han cruzado trágicamente la línea de la violencia en la vida real y han acabado con la vida de alguien. A veces es accidental, como en un movimiento fallido, pero otras veces hay motivos más oscuros en juego. Acompáñanos en este video por los luchadores de la WWE que han matado en la vida real. Para empezar, tenemos a Billy Jack Haynes, cuya relación con el asesinato se produjo mucho después de su época de luchador. Billy Jack Haynes entró en el mundo de la lucha libre en la década de 1980, cuando tenía 28 años. Comenzó a entrenar en la famosa escuela Dungeon de Stu Hart, aprendiendo junto a Bruce Hart y otros. Comenzó a luchar como Billy Jack en el territorio del noroeste del Pacífico, pero tuvo que cambiar un poco su nombre cuando Tom Laughlin amenazó con demandarle. Así pues, Billy Jack abandonó el apodo de Billy Jack y pasó a llamarse Billy Jack Haynes, solo añadiendo un poco de estilo a su persona, ya sabes. A partir de ahí, Haynes se convirtió en un vagabundo de la lucha libre, llevando sus habilidades a diferentes lugares como Florida y el noroeste del Pacífico. Tanto si luchaba con Rip Oliver como si perseguía sueños de campeonato en la Championship Wrestling de Florida, Haynes siempre daba lo mejor de sí mismo. Incluso estuvo un tiempo en el World Class Championship Wrestling, pero las grandes ligas llegaron cuando Haynes aterrizó en la World Wrestling Federation. Allí luchó con muchas leyendas como Randy Savage y Hércules Hernández, haciéndose un nombre en combates épicos. ¿Quién podría olvidar la batalla de los Nelsons en WrestleMania 3? Fue un combate salvaje, con Haynes luchando a brazo partido en el ring, con cadenas y todo. Por supuesto, ninguna carrera en la lucha libre está completa sin un poco de drama, y Haynes tuvo el suyo. Cuando abandonó la WWE, hubo muchas historias. Unos decían que se había marchado y otros que lo habían despedido. Además, en Oregón, Haynes dio un sorprendente giro hacia el lado oscuro y pasó de ser el favorito de los fans a convertirse en un villano que los mantenía en vilo. El periplo de Haynes en la lucha libre le llevó también a la WCW, donde adoptó el personaje de Black Blood en el papel de verdugo. En la década de 2000, Haynes desempeñó un papel importante en una gran batalla legal contra la WWE. Estuvo al frente de una demanda colectiva en la que se acusaba a la empresa de no proteger a sus luchadores de lesiones cerebrales traumáticas. Sin embargo, el caso se atascó y finalmente fue abandonado en 2016. Pero a través de los altibajos, Haynes dejó un legado duradero en el mundo de la lucha libre. Sus combates, tanto dentro como fuera del ring, demostraron su fuerza, habilidad y determinación. Y aunque se retiró en 1996, su impacto en el deporte sigue vivo, y los aficionados siguen hablando del legendario Billy Jack Haynes. A lo largo de su carrera como luchador, Billy Jack Haynes dejó huella en el ring, demostrando su fuerza y sus habilidades. Pero después de eso, desapareció de la escena hasta 2024. A los 70 años, las cosas se pusieron feas para Haynes. Acabó en el hospital y se vio envuelto en asuntos muy graves, como acusaciones relacionadas con el asesinato de su esposa. Volvió a ser noticia tras un tenso enfrentamiento en Portland, Oregón, que causó revuelo en el vecindario. Cuando la policía entró por fin en su casa, hizo un sombrío descubrimiento. La esposa de Haynes, de 85 años, fue hallada muerta de un aparente disparo. Tras la tragedia, Jake "The Snake" Roberts, miembro del Hall of Fame de la WWE, no se contuvo en su podcast. Dijo directamente que no estaba sorprendido por la detención de Haynes, hablando de cómo se sentía como si hubiera algunos tornillos sueltos. Roberts también admitió que nunca se sintió seguro a su alrededor, añadiendo otra capa a toda la situación. Para añadir otra capa de complejidad, Haynes confesó abiertamente haber sido testigo de un horrible suceso en 1987, los brutales asesinatos de 3 niños abandonados en las vías del tren en Arkansas. Este caso sigue sin resolverse a día de hoy. Haynes también reveló que en la época de los asesinatos se vio envuelto en un asunto turbio, el tráfico de drogas, lo que le impidió decir nada al respecto hasta 2018. También estaba luchando para WWF durante este periodo, lo que también probablemente se sumó a la presión de permanecer en silencio. La policía de Portland ha confirmado que Haynes se encuentra actualmente bajo custodia policial
y se prevé que sea trasladado a la cárcel una vez que reciba tratamiento por un problema médico separado no relacionado con el homicidio. La situación continúa mientras las autoridades siguen investigando este desgarrador incidente. Ahora, hablemos de José González, que mató a otro luchador, y ni siquiera fue en el ring. Antes de todo eso, González estaba muy metido en la escena de la lucha libre desde 1972. Trabajó no solo como luchador, sino también como booker para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, también luchó para la Asociación Internacional de Lucha Libre. El tipo no se quedaba atrás, ni mucho menos. Ganó el título de los pesos pesados de Puerto Rico la friolera de 12 veces entre 1977 y 2001. Además, ostentó el título de televisión de la WCW en 5 ocasiones entre 1986 y 1991, pero se cansó y dejó la lucha libre en 2006 para dedicarse a la política. Cuando comenzó su andadura en la lucha libre en Chicago, González era conocido como El Profeta. Luego, en 1972, dio el salto a las grandes ligas y se unió a la WWF. Cuando regresó a Puerto Rico para lanzar Capitol Sports Promotions, cambió las cosas a lo grande, llevando una máscara y convirtiéndose en el invasor. Si te estás preguntando, ¿por qué llevaba la máscara? Bueno, no quería que su madre se enterara de que estaba en el negocio de la lucha libre, así que se cubrió la cara. Como el invasor, formó equipo con Roberto Soto como Invasor 2 y más tarde con Johnny Rivera como Invasor 3. Juntos, causaron sensación como luchadores medios. Juntos, causaron sensación como tag team en la WWF durante los primeros años de la década de 1980, antes de despedirse de la federación en 1984. González regresó entonces a Puerto Rico, donde continuó su andadura en la lucha libre con la Asociación Internacional de Lucha Libre y el Consejo Mundial de Lucha Libre. En 2011, regresó a los rings con su antiguo personaje, Invader 1. Al año siguiente, en 2012, González asumió un nuevo papel como director corporativo de la Liga Mundial de Lucha Libre, y en 2015 recibió un gran honor cuando fue incluido en el Salón de los Inmortales. Pero González no estaba listo para dejar la escena de la lucha libre todavía. En 2019, a la impresionante edad de 73 años, volvió al ring para demostrar que todavía tenía lo que se necesita. Una aparición notable se produjo en 2022 en un evento de la IWA en Humacao, Puerto Rico. Allí se cruzó con su viejo enemigo, Chiqui Star, sirviendo como árbitro invitado para un enfrentamiento por equipos. Y el 30 de abril de 2022, en el evento Juicio Final en Humacao, Puerto Rico, con Sabio Vega y Chiqui Star a su lado como árbitros invitados, ganó a Manny Ferno para hacerse con el campeonato mundial. Fue su último combate, con el que puso fin a su carrera como luchador en agosto. Por desgracia, el nombre de González se asocia más a un trágico incidente que a su carrera en el mundo de la lucha libre. Probablemente sea más conocido por haber causado la muerte de su compañero Bruiser Brody en un vestuario de Puerto Rico. Al parecer, González lo apuñaló. El incidente ocurrió en 1988, mientras González trabajaba entre bastidores en el espectáculo. González se enfrentó a cargos por estar relacionado con el incidente, pero curiosamente fue absuelto en 1989 después de que el jurado determinara que actuó en defensa propia. Además, nunca se encontró el cuchillo del apuñalamiento, lo que aumenta el misterio del caso. Dutch Mantell, que estuvo presente durante el apuñalamiento, compartió algunas ideas sobre el juicio. Mencionó que nadie se presentó en nombre de Brody durante el juicio de González, lo que puede haber contribuido a la absolución. Aunque Mantell y Tony Atlas fueron llamados a declarar, sus citaciones no llegaron hasta 10 días después de que terminara el juicio. Mantell también recordaba haber sentido un ambiente tenso aquella noche mientras seguía a Brody al vestuario. Según Mantell, un médico le informó de que Brody había sufrido una perforación pulmonar a causa del apuñalamiento. Por desgracia, cuando llegaron los paramédicos, habían pasado 25 minutos desde que Brody fue apuñalado. Mantell también relató que vio a González salir de los vestuarios, pasar junto a Brody, que estaba herido, y aparentemente irse a cambiarse de ropa a casa. Mencionó que Brody fue sometido a 2 operaciones quirúrgicas en un hospital de Puerto Rico esa noche, pero que falleció trágicamente a causa de las heridas provocadas por la pérdida de sangre. Pero aquí está el giro. Había rumores que sugerían que Brody
podría haber intimidado a González en varias ocasiones, pero no ha surgido ninguna prueba concreta a lo largo de los años. Inicialmente acusado de asesinato en primer grado, González fue absuelto en 1989 después de que el jurado determinara que actuó en defensa propia. Ahora pasemos al siguiente luchador, que era más conocido por ser un asesino que por ser un luchador. Juana Barraza no solo se cargó a una persona, era una asesina en serie. Así que, en 1998, cuando una serie de asesinatos empezaron a suceder en Ciudad de México, principalmente contra mujeres mayores, mucha gente se asustó, sobre todo porque muchas de ellas eran mujeres mayores, incluso abuelas. El escurridizo asesino se ganó el aterrador apodo del asesino de la vieja, pero lo que realmente conmocionó a la gente fue darse cuenta de que el culpable no era quien nadie esperaba, una figura enorme con pasión por la lucha libre y músculos a juego. La indignación de la comunidad creció aún más al saber que estos asesinatos suponían el primer caso confirmado de asesinato en serie en México. Todas las víctimas murieron de la misma manera, estranguladas hasta la muerte, con sus casas destrozadas y sin objetos de valor ni recuerdos. Con los políticos y los medios de comunicación respirándoles en la nuca, la policía se vio sometida a una inmensa presión para dar con el culpable y poner fin a estos horribles crímenes. Los nietos estaban aterrorizados por la seguridad de sus abuelas, y los coches patrulla rondaban las calles con los retratos robot de la sospechosa, una mujer, pegados en las ventanillas. Pero a pesar de la urgencia, las autoridades cometieron graves errores. Algunas personas inocentes quedaron atrapadas en el fuego cruzado, como una enfermera a la que sacaron de un banco, porque se parecía al retrato robot de la sospechosa. No era la culpable, pero fue puesta en libertad cuando se dieron cuenta de su error. Incluso se detuvo a prostitutas travestidas, y un ladrón fue encarcelado por error en medio del caos. A medida que pasaba el tiempo y aumentaba el número de cadáveres, las fuerzas del orden se convencieron de que el asesino tenía que ser un hombre. La naturaleza de los estrangulamientos no parecía algo que pudiera llevar a cabo una mujer con manos pequeñas. En enero de 2006, con la asombrosa cifra de 47 mujeres estranguladas por el asesino de la anciana, un hombre llamado Joel López fue a visitar a su anciana vecina, Ana María de los Reyes. Para su sorpresa, encontró la puerta abierta y decidió entrar. Allí se encontró cara a cara con una mujer vestida con un abrigo rojo. Le miró a los ojos y se marchó tranquilamente. Pero la verdadera conmoción llegó a López cuando se adentró en el apartamento y descubrió a Reyes tendida en el suelo del dormitorio entre cajones abiertos y pertenencias esparcidas, con un estetoscopio alrededor del cuello. Reyes había sido brutalmente asesinada. En el exterior, López vio a la mujer de rojo justo cuando pasaba un coche de policía. Al sentir la angustia de López, los agentes se dieron cuenta de que la mujer aceleraba el paso y la detuvieron rápidamente antes de que pudiera desaparecer en la estación de metro. Al registrarla, la policía hizo algunos descubrimientos sorprendentes. Entre sus pertenencias había recibos de alquiler de anillos de lucha libre, tarjetas de visita de distintos luchadores profesionales y un llavero con su apodo de luchadora, la Dama de Silencio. Era Juana Barraza Born, en la zona rural de Hidalgo, México, en 1957, de padres Trinidad Barraza y Justa Samperio. Tuvo una infancia dura porque su padre trabajaba como policía, mientras que su madre luchaba contra el alcoholismo y trabajaba como prostituta. Barraza afirmó que, a los 12 años, su madre la cambió por un cartón de cerveza. En ese momento, se vio atrapada en una relación sexual abusiva con un hombre bastante mayor que ella. Sin saber leer ni escribir, Barraza se quedó embarazada siendo adolescente y perdió trágicamente a su hijo a manos de unos atracadores que empuñaban un bate. A pesar de estas dificultades, tuvo 3 hijos más, aunque su estado civil sigue sin estar claro. Las experiencias de la infancia de Barraza dejaron profundas cicatrices, en particular el resentimiento hacia su madre. Esta aversión tan arraigada la llevó a atacar a ancianas y a cometer atroces actos de violencia contra ellas. Tras la detención de Barraza, el caso de las Mataviejitas se cerró oficialmente, a pesar de que quedaban más de 30 casos sin resolver. Barraza fue juzgada en la primavera de 2008
y la fiscalía alegó su implicación en hasta 40 muertes. El 31 de marzo fue declarada culpable de 16 cargos, entre ellos 11 de asesinato y robo con agravantes. Aquí es donde la cosa se pone confusa. Barraza confesó un solo asesinato, pero los tribunales la condenaron por 17 asesinatos en total. Si realmente mató a 17 personas, es un misterio. Fue condenada a la asombrosa pena de 759 años de prisión. Sin embargo, dado que las sentencias en los tribunales mexicanos suelen cumplirse simultáneamente y que la pena máxima permitida por la legislación mexicana es de 60 años, se espera que Barraza cumpla toda la condena entre rejas. En fin, pasemos ahora a Akitoshi Saito, que desgraciadamente mató a alguien en el ring de lucha libre. Akitoshi Saito es un luchador profesional japonés conocido por su paso por New Japan Pro Wrestling, NJPW, y Pro Wrestling Noah. En la actualidad, ostenta el título de campeón mundial de peso pesado en Pro Wrestling 01. En un torneo, las cosas no le fueron del todo bien, ya que Saito solo consiguió una victoria al derrotar a Takashi Iizuka por descalificación, obteniendo solo 2 puntos en total. Mala suerte, ¿eh? El 24 de diciembre, en el último show del año de la gira Winter Navigation de Noah, Saito sustituyó al lesionado Quiet Storm como compañero de equipo de Muhammad John. En un principio, iba a ser un combate por el título contra los GHC Tag Team Champions Go Shiozaki y Maybach Taniguchi, pero la ausencia de Storm lo convirtió en un combate sin título. Por desgracia, Saito y Yone acabaron perdiendo contra los campeones de los pesos pesados. Saito volvió a formar equipo con Yone para luchar por la Global Tag League. Su actuación en el torneo fue aceptable, quedando sextos de 8 equipos. Sin embargo, lograron una victoria contra los campeones de peso pesado de la GHC Katsuhiko Nakajima y Masa Kitamiya en el último día del torneo, impidiendo que sus oponentes llegaran a la final. Luego, el 28 de julio de 2018, Saito y Naomichi Marufuji lograron una gran victoria contra The Aggression, ganando el GHC Tag Team Championship. El 31 de marzo de 2024, Saito consiguió su primer campeonato individual, al hacerse con el World Heavyweight Championship en Pro Wrestling 01, tras derrotar a Chris Bice. Ahora, una nota más oscura. Aunque no fue culpa de Saito, un movimiento suyo provocó la trágica muerte de Mitsuharu Misawa, una leyenda de la lucha japonesa. En junio de 2009, durante un combate por el GHC Tag Team Championships, Saito realizó un backdrop sobre Misawa que le provocó una grave lesión medular. Por desgracia, Misawa falleció esa misma noche en un hospital local. En aquel momento, Saito no tenía ni idea de que Misawa ya sufría una grave lesión en el cuello y de que nunca debería haber intentado ese movimiento. Pero como no se le comunicó el alcance de la lesión, el suplex siguió adelante, lo que provocó el trágico desenlace. Tras la muerte de Misawa, es comprensible que Saito tuviera problemas. Los aficionados incluso intentaron atacarle en su casa y fue puesto bajo vigilancia por suicidio durante un breve periodo. Hablemos de New Jack. Si no estás familiarizado con él, hazte un favor y echa un vistazo a algunos de sus antiguos combates. Esta leyenda de ECW se dedicaba al hardcore wrestling, ofreciendo combates devastadores con un estilo duro y agresivo contra cualquiera que fuera lo suficientemente valiente como para subirse al ring con él. Se hizo un nombre en ECW, donde ganó notoriedad por su valentía a la hora de recibir golpes peligrosos y por su estilo de lucha hardcore. No tenía miedo a presionar, a menudo asumiendo grandes riesgos e incluso disparando a sus oponentes. En particular, estuvo implicado en el infame incidente de Mass Transit de 1996 y tuvo un memorable altercado con Gypsy Joe en 2003. Sin duda, New Jack era único en el mundo de la lucha libre. También es famoso por ser el único luchador cuya música de entrada, Natural Born Killers de Ice Cube y Dr. Dre, sonó durante todos sus combates en ECW. Tras la retirada de ECW en 2001, Young continuó su carrera en el circuito independiente hasta su muerte en mayo de 2021. Young empezó a entrenarse con Ray Candy y debutó en 1992 en la United States Wrestling Association, con sede en Memphis. Fue allí donde adoptó el nombre artístico New Jack, inspirado en la película de 1991 New Jack City. Solo un año después, en junio de 1993,
consiguió su primer campeonato, el USWA World Tag Team Championship, junto a su compañero Homeboy. Mantuvieron el título durante 2 semanas antes de perderlo ante CW, Bergstrom y Melvin Penrod Jr. A pesar de su breve reinado, New Jack dejó huella en la USWA antes de marcharse al final del verano. Durante un evento en directo de ECW en 1996, New Jack cruzó una línea. En Massachusetts, el promotor Paul Heyman necesitaba un sustituto para un combate de tag team y acabó reclutando a un luchador de 17 años conocido como Mass Transit. A pesar de mentir sobre su edad para entrar en la cartelera, Mass Transit subió al ring. Según cuenta la historia, Mass Transit le pidió a New Jack que le ayudara a sangrar, y vaya si sangró. New Jack golpeó con un bisturí la cabeza de Mass Transit, causándole un profundo corte que hizo que la sangre se esparciera por todo el ring. Mass Transit acabó necesitando más de 50 puntos de sutura para cerrar la herida. Su familia demandó a New Jack y a SW por múltiples motivos, pero el caso fue finalmente desestimado. Por desgracia, Mass Transit falleció más tarde debido a complicaciones derivadas de una operación de bypass gástrico, y su familia cree que se debió al incidente antes mencionado. El siguiente luchador no cometió un asesinato, pero The Big Boss Man se cargó a un perro, y a propósito, en Unforgiven 1999, la WWE ofreció uno de los peores combates de la historia, con Al Snow contra Big Boss Man en la infame Kennel from Hell. Pero olvidémonos del horrible combate. Hablemos de por qué ocurrió en primer lugar. La Attitude Era de la WWE fue posiblemente la mejor época para ser fan de la lucha libre. Sin embargo, como cualquier edad de oro, hay algunos momentos de ese periodo que es mejor dejar en el pasado. Momentos como este. Al Snow y The Big Boss Man habían estado luchando por el título Hardcore durante un mes. Snow ganó el cinturón a Boss Man en SummerSlam, pero Boss Man lo recuperó poco después. Su rivalidad se intensificó con ataques de ida y vuelta, culminando con Boss Man haciendo algo realmente terrible. Robó el perro de Al Snow. Pepper, el perro de Snow, había ocupado el lugar de la sorprendentemente popular cabeza de maniquí que Snow solía llevar al ring. Big Boss Man le dijo entonces a Al Snow que fuera a su habitación de hotel, prometiendo devolverle a Pepper. Aunque eso no es lo peor que ha hecho un luchador, lo que ocurrió después se lleva definitivamente la palma. En el siguiente episodio de SmackDown, Snow fue a la habitación de hotel de Big Boss Man para recoger a su perro, pero las cosas se pusieron mucho peor. Boss Man le ofreció a Snow algo de comida, solo para revelarle que había matado, cocinado y alimentado al perro. Naturalmente, Al Snow se horrorizó al saber que se había comido a su propia mascota. Tras recuperar el título Hardcore, Snow retó a Boss Man a un Kennel from Hell match. Claro, el Kennel from Hell match es una de esas historias que suenan demasiado locas para ser ciertas, hasta que la buscas y te das cuenta de que ocurrió de verdad. Para los que lo vieron en directo, fue bastante inquietante. Este infame combate es un duro recordatorio de que la Attitude Era no fue perfecta. Incluso para los fans con recuerdos selectivos, es difícil defender esos 12 minutos de sinsentido. Ni siquiera es tan malo que es bueno. Es simplemente malo. Tan malo que será recordado para siempre por todo lo malo. ¿Qué opinas de los luchadores de la WWE que han matado a alguien? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.